continuar, hermanos, con este himno, andando en la luz, que nos recuerda el número 31, que nos recuerda cuando estábamos en las tinieblas, de las cuales fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Amén. Vagaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad me amaneció la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veré pronto tal cual es radiante pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Amén. Amén. Vamos a estudiar, hermanos, en esta noche, vamos a hablar acerca de la vida eterna, hermanos. Y comenzamos diciendo, en la epístola de Santiago, hay una pregunta que dice, ¿qué es nuestra vida? Y dice que un poco de neblina que se aparece por un poco tiempo, pero luego se desvanece. En el Salmo 91 dice por allá que los años de nuestra edad, dice que son 70 y en los más robustos 80, el promedio de vida más o menos que tenemos en esta era, hermanos, en este mundo. Entonces, obviamente que la vida eterna no es de acá, la vida eterna es de más allá, hermanos, es en el mundo venidero. Pero vamos a mirar, hermanos, que desde ahora podemos ser partícipes de la vida eterna como una promesa, la promesa de la vida eterna, hermanos. Entonces vamos a mirar qué es la vida eterna. Pues si lo definimos de una manera como está ahí en las palabras, pues es vivir eternamente. Pero no es solamente eso, hermanos. La vida eterna es lo que vamos a alcanzar allá. Entonces, como decimos que es de allá, vamos a mirar qué pasa allá, en el mundo venidero, porque la Biblia también habla del mundo venidero. Y Jesús, hermanos,
versículos 14 al 16. Juan capítulo 3, 14 al 16. Está hablando nuestro Señor y dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Señor vino realmente a traernos la vida eterna, hermanos, la vida eterna. A eso vino el Señor, hermanos. Y dice aquí que como la serpiente del desierto fue levantada en un asta, dice que el Hijo del Hombre también será levantado, hermanos. Algunos interpretan de que está hablando de su crucifixión. Ahora, pero no está hablando, como a veces lo interpretan algunos, de que entonces nosotros miramos a esa cruz en la casa y entonces somos salvos, como en el tiempo de Moisés. ¿Con qué? Como la serpiente. Ahí está hablando de su sacrificio, hermanos, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces dice que el que en él cree tiene vida eterna. Pero el que no cree, hermanos, dice en el versículo 36, ahí mismo del capítulo 3, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este texto es espeluznante, hermanos, por no decirlo de otra manera, porque nada más hoy estábamos predicando y yo le decía a una de las personas que estaba ahí sentada: hay personas que llevan años escuchando la palabra, pero no creen, son muy formales, se ríen, muy simpáticos cuando uno les predica, pero no creen, porque no creen. No obedece. Si nos devolvemos en el contexto, hermanos, miren que el creer es la obediencia. Dice, hermanos, versículo 19, miren lo que dice: el creer del cual está hablando aquí es la obediencia, no es ese creer que maneja el mundo. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hace el que practica la verdad. Miren lo que dice ahí: el que practica ¿qué? La verdad. Entonces está hablando de practicar. En otras palabras, ¿de qué? De obedecer, hermano. Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces la persona que cree viene para que sus obras sean ¿qué? Reprendidas. Pero el que no quiere venir a la luz rechaza la luz y la verdad, porque no quiere que sus obras sean ¿qué? Y sigue andando en sus malas obras. Pero el que realmente cree en el Hijo, entonces va a practicar la verdad, viene a la luz y va a empezar a andar en las obras de ¿quién? De Dios. Entonces, para poder tener la vida eterna hay que creer en el Hijo, pero ese creer, hermanos, implica venir y escuchar esa verdad y empezar a ¿qué? A practicarla. Hay un ejemplo de esto en Mateo, en el capítulo 19. Vemos cómo dice que un hombre rico se vino de Jesús y le preguntó, le hizo la pregunta que estamos respondiendo. Dice versículo 16, Mateo 19. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Ahora, en esa pregunta implica, está la idea, hermanos, de que él sabía que tenía que hacer ¿qué? Algo. No es simplemente decir yo creo, pues ya. No, él tenía que hacer algo. Y en la respuesta mucho más. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás,
optimismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Guardar ¿qué? Sus mandamientos. Practicar la verdad, hermanos. Practicar la verdad. ¿Y creer en quién? En el Hijo. Creer en lo que hizo el Hijo, hermanos. Vamos a leer en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Pablo está en la sinagoga en Antioquía, en Siria, y dice que él entró en la sinagoga, versículo 16, y que le dieron la oportunidad de dar una exhortación a la sinagoga, hermanos. El versículo 15 dice eso. Dice que después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y Pablo no iba a desperdiciar la oportunidad. Y dentro de la exhortación que él les da, hermanos, mire que lo que el apóstol Pablo les dice, hermanos, les habla de lo que había hecho Jesús, porque Pablo andaba predicando el Evangelio, hermanos. Dice, versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él desde Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de él, a nosotros, resucitando a Jesús de entre los muertos, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Su cuerpo se descompuso en la tumba. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Pero miren lo que dice aquí, hermanos. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, cuando dice que para que todo aquel que cree tenga vida eterna, obviamente que incluye el perdón de qué? De los pecados. Ya leímos que ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Guardar ¿qué? Los mandamientos. Pero también incluye creer que Jesús murió para que nuestros pecados fueran ¿qué? Perdonados. Que lo que no pudo hacer la ley de Moisés no podía justificar al hombre, hermanos. Cuando creemos en Cristo y obedecemos el mandamiento de ir a las aguas del bautismo, nuestros pecados son ¿qué? Y entramos en el camino de la vida eterna. Ahora, Pablo continúa con el sermón. Y mire lo que dice, hermanos. Dice, versículo 40. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores,
y asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contara. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablando les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os anunciase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces, hermanos, cuando uno rechaza esta palabra, hermanos, esta palabra de salvación, uno se está juzgando a sí mismo no digno de la vida eterna. Cuando uno le predica a una persona y vuelve y le digo muy simpática, se ríe y vuelva, no hay problema, las veces que quiera. Y uno va 1 año, 2 años y le predica, pero la persona no cree, no obedece. Entonces no se está juzgando digna de la vida eterna. Porque está rechazando el perdón de los pecados y está rechazando guardar los mandamientos de Dios. Un texto que también lo corrobora está en Juan capítulo 6. Lo leemos generalmente los domingos, porque en la sinagoga en Capernaum dice la palabra que los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿a quién iremos? Le dijeron al Señor, hermanos, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes qué? Palabras de vida eterna, hermanos. Entonces, el Evangelio, hermanos, son palabras de vida eterna, hermanos. Ahora, cuando uno le predica, por ejemplo, a una persona que fue bautizada siendo niño, entre comillas fue bautizada porque pues ellos no volvieron a bautizar, porque bautizar significa que sumergir, y ya no sumergen, sino que les derraman un poquitico de agua. Y dice la palabra que para uno ser bautizado uno debe de creer en el Evangelio, y el niño no cree. Y también dice la palabra que como el bautismo es ¿para qué? Para el perdón de los pecados, como leíamos en Hechos 13. En él se os anuncia el perdón ¿de qué? De pecados, hermanos. Entonces, se debe arrepentir. ¿El niño de qué se va a arrepentir? No se arrepiente ni cree. Entonces, realmente, todos ellos no están ¿qué? Bautizados, no han creído. Y si se rehúsan a creer este evangelio verdadero, hermanos, pues están rechazando la vida eterna. Están rechazando las palabras de vida eterna, hermanos. Están rechazando las palabras de vida eterna. Ahora, entonces, creemos en Jesús. Ahora, dice la palabra que Jesús mismo es la vida eterna. Juan capítulo 17 dice: y esta es la vida eterna. Versículo 3: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús es la vida eterna. Ahora, dice en 1 Juan capítulo 1, vamos allí también a corroborar lo que estamos diciendo. Por eso dice que el que en él cree, tiene ¿qué? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá ¿qué? La vida, sino que la ira de Dios está sobre ¿quién? Sobre él. Mira lo que dice Juan, 1 Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y os testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En el Evangelio de Juan dice: en el principio era el verbo,
El verbo era con Dios y el verbo era ¿qué? Dios. Y aquel verbo se hizo ¿qué? Carne. La vida eterna es Jesús y estaba con el Padre y se hizo carne y se nos ¿qué? Y se nos manifestó. Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Entonces, el que rehúsa creer en el Hijo no verá ¿qué? La vida. Y en rehusar creer, usted puede ser muy simpático, usted puede tener la Biblia y abrirla en el Salmo, no sé qué, pero si usted no creer, hermanos, es practicar. Es permitir que nuestras obras sean reprendidas, sea del pecado, cosas malas que hemos hecho, o sea de las prácticas religiosas que los hombres han introducido y han cambiado la verdad. ¿Por qué? Por la mentira. Ahora, si rehusamos, hermano, no veremos qué, la vida. Ahora, entonces, hay que creer en el Hijo. Hay que creer porque Él tiene palabras de vida ¿qué? Eterna. Cuando vimos esas palabras, por ejemplo, una de esas palabras es que la entrada, para poder entrar en la vida eterna, nuestros pecados deben de ser ¿qué? Perdonados. Ya lo vimos ahí en Hechos capítulo 13. En él se nos anuncia perdón de pecados, pero los judíos se llenaron de celos y de envidia y contradecían lo que Pablo ¿qué? Decía. Y la respuesta de Pablo y Bernabé, ¿cuál fue? Ustedes que no se juzgan dignos de la vida eterna, entonces son menospreciadores. Están menospreciando esta palabra, como decían los profetas, que no creeréis si alguien os os la contara. Decía ya en el sermón el apóstol Pablo. Entonces, no se juzgaban dignos de la vida eterna. Entonces, la entrada es ahí. Hemos enseñado cantidad de veces que cuando vamos a las aguas del bautismo y morimos con Cristo, porque la paga del pecado es ¿qué? Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó, se nos abrió el camino hacia el lugar ¿qué? Ahora vamos a ver que el lugar santísimo es un símbolo de la vida eterna, hermanos. Es un símbolo de la vida eterna, porque estamos diciendo que la vida eterna es allá, es allá. Ahora, para sostener la vida eterna, porque Jesús es la vida eterna, el Evangelio de Juan, capítulo 6, también nos enseña, lo hemos enseñado muchas veces, hermano, lo leemos cada rato. Dice Juan, capítulo 6, versículo 48, hablando Jesús en la sinagoga en Capernaum, y dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. En otras palabras, tiene vida ¿qué? Eterna. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Pues el Señor nos da a comer su carne y nos da a beber su sangre por medio de ¿qué? De la cena del Señor de Dios. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Muchos han creído, de verdad que han creído. Muchos se han bautizado y han entrado en el camino de la vida eterna. Pero muchos de ellos decidieron no volver ¿a dónde? A la iglesia, tomar su cuerpo y beber su ¿qué? Su sangre. Entonces, de la misma manera, están rechazando la vida ¿qué? Eterna. Entonces, entramos en el camino de la vida eterna cuando somos bautizados. Ya dijimos que el lugar santísimo es un símbolo de la vida eterna. Y ahorita lo vamos a ver al final. Pero para sostener la vida eterna, hermanos, debemos participar ¿de qué? De su cena. Comer su cuerpo y beber su ¿qué? Su sangre. Porque el que come y bebe en mí permanece y yo en quién. Entonces, si usted decide no comer más, usted no permanece en él. Usted ya no permanece en él. Usted se apartó de él. Es así de sencillo, hermanos. Por eso, dice en Romanos capítulo 2, hermanos:
Y en otros lugares, en el Evangelio de Mateo, en otros lugares dice, el que persevere hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Miren como dice en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 6. Cuando venga el juicio, hermano, miren lo que dice el Señor, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces, la vida eterna, hermanos, son para los que perseverando en bien hacer, los que perseveran en hacer el bien hasta el final, en guardar sus mandamientos, porque en el bautismo se nos abre el camino hacia la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos abrió un camino nuevo por medio de su sacrificio. Ahora, sostenemos la vida eterna cuando comemos y bebemos su ¿qué? Su sangre. Cuando comemos y bebemos su sangre. Ahora, cuando no lo hacemos, hermanos, cuando no perseveramos, pues estamos rechazando la vida eterna. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahora, estos textos, a veces tomamos este texto y se lo aplicamos a los que están afuera y que rechazan el Evangelio. Pero ¿cuántos de los que están aquí rechazan qué? El Evangelio. Se puede venir y sentarse y no faltar a ninguna reunión. Pero usted puede estar rechazando, hermanos, la verdad. Predicadores rechazan la verdad, hermanos. Cuando cambian esta verdad. Cuando cambian esta verdad. Entonces, hermanos, no es tan fácil, hermanos, este camino a la vida eterna. Ahora, dijimos que el camino a la vida eterna es allá, porque esta vida termina. Esta vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces la vida eterna es allá. Ahora, pero empezamos a trabajar desde acá para tener la vida eterna. Cuando creemos en el Hijo, que es la vida eterna. Creemos en lo que Él hizo, porque Él vino para darnos vida. Y esa vida comienza cuando nuestros pecados son perdonados en las aguas del bautismo. Y esa vida persiste cuando comemos y bebemos del cuerpo y de la sangre de Él. Y persiste, hermanos, cuando guardamos sus mandamientos. Cuando perseveramos hasta el fin. Ahora, la promesa del Señor, hermanos, porque este mundo va a llegar a un final. A Él le preguntaron, dinos, Mateo 24, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de qué? Del siglo, del fin del mundo. Obviamente va a haber un final de este mundo, hermanos. Este mundo va a ser juzgado. Y como dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, vamos allá. Segunda de Pedro capítulo 3. El apóstol en este capítulo está hablando acerca de su segunda venida, hermanos. De su segunda venida. Y dice que en los últimos días iban a haber burladores hablando de que dónde está su segunda venida. Las cosas siguen igual como desde el principio, hermanos. Y entonces dice, hermanos, versículo 9, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos,
y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero mire lo que dice, hermano. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? La justicia. Allá, hermano, en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva, es donde vamos a disfrutar de la vida ¿qué? Eterna. De la vida eterna. Porque ya dijimos que esta vida ¿qué? Termina. Esta vida es pasajera. Y lo que estamos haciendo ahora es con miras a ir a esos cielos nuevos y a esa tierra nueva en los cuales mora ¿qué? Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 21. Vamos a ver. Apocalipsis 21. Entonces, aquí podemos contemplar la vida eterna, hermano. Aquí la podemos contemplar. Dice el versículo 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso, hermanos, es la vida que eterna. Cuando fuimos a las aguas del bautismo, se nos abrió el camino hacia el lugar que el lugar santísimo es un símbolo de donde está quién, Jesús, el trono de Dios, hermano, el trono de Dios. Apocalipsis ahí mismo nos describe: en el trono hay uno sentado, alrededor del trono 4 seres vivientes, 24 ancianos, con arpas y copas de oro llenas de incienso, que son nuestras oraciones, hermanos. En la vida eterna, en los cielos nuevos y la tierra nueva, estaremos con Él. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, hermanos. Y ya no habrá, como dice el himno, hermanos, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, hermanos. Ya no va a haber muerte, sino vida ¿qué? Eterna. Vida eterna, hermanos. El primer cielo y la primera tierra pasaron, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora ¿qué? La justicia, hermanos. Versículo 5. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes, hermanos, aquellos que se les ha predicado y le tienen más miedo a salvarse que a condenarse. Se les ha predicado y dicen: no, pero es que yo no sé si bautizarme o obedecer al Señor. Cobardes, hermanos. Ahora, la vida eterna es un regalo y es gratis. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios en Cristo Jesús, es vida ¿qué? Eterna. Los cobardes e incrédulos no verán ¿qué? La vida eterna. Todos aquellos a los cuales les ha predicado y por cobardía no quieren entrar en este camino, o los que habiendo entrado miran hacia atrás y su postrer estado viene a ser peor que ¿qué? Que el primero, y no se arrepienten, no verán ¿qué? La vida, hermanos. No verán la vida eterna. Los cobardes e incrédulos no la verán, hermanos.
Dice, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, sigan creyendo que un bultico de una virgen con una rosita blanca manda un dientecito y hace ¿qué? Milagros. Idólatras no verán la vida ¿qué? Eterna. No verán la vida eterna. Si abrieran los ojos y leyeran su palabra, se darían cuenta, hermanos, que están practicando ¿qué? Idolatría. Idolatría, hermanos. Los idólatras no verán la vida eterna. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabe cuál es la mentira más grande que uno puede hacer? Habiendo oído las aguas del bautismo y decir, yo creo haber recibido el perdón de los pecados y volverse ¿qué? Cantidades de hermanos se han ido y ni siquiera se han ¿qué? Despedido. Ni siquiera se despiden. De un día para otro no volvieron y uno les habla y ya le hablan a uno como si uno fuera un ¿qué? Un enemigo. Está rechazando la vida eterna. Los mentirosos no la verán, hermanos. No la verán. Ahora, decíamos que cuando nos bautizamos se nos abrió el camino hacia el lugar ¿qué? El lugar santísimo, hermanos, es la nueva ¿qué? Jerusalén. Es la nueva Jerusalén. Hebreos 13 dice que no tenemos aquí ciudad permanente y tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ese altar es la cena, porque ahí está la vida ¿qué? Eterna. Y dice que por lo cual Jesús, habiendo muerto por nuestros pecados, padeció fuera de la puerta. Jesús fue sacado de Jerusalén, de sus murallas, y fue crucificado fuera de la ciudad, fuera del campamento. Y dice la carta, salgamos pues a él, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor de la Nueva Jerusalén. La vida eterna, hermanos. Jesús es la vida eterna. Y Él dijo, voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también ¿qué? Estén. Versículo 9. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosa, preciosísima, como piedra de casco, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Algunos creen que Dios desechó a quién? A Israel. Cuando Pablo dijo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y en el capítulo 11 de Romanos dice, os digo un misterio, ha acontecido a Israel endurecimiento de qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego Israel, todo Israel será qué? Todos los que creen van a ser salvos. Hoy en día hay muchos millones de ellos que ya creen, hermanos, y están esperando su regreso, hermanos. Ahora dice, versículo 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Cuando en el libro de Números Moisés organizó el campamento de las 12 tribus, dice que eran 3 al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al occidente, porque la ley, hermanos, eran sombras de las cosas que habían de qué? De venir. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La promesa, hermano, no era solamente para ese pueblo, sino que en tu simiente, que es el Cordero, serían salvos todas las familias de qué? De la tierra. Todas las naciones, hermanos. Y
Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios de longitud. Un estadio tiene aproximadamente 400 metros, hermanos. Un estadio completo, de la tribuna hasta, porque el estadio ese tiene, la cancha tiene como 105, 110 metros. Pero la palabra estadio ahí significa todo eso. ¿Sabe cuánto es eso? 4,800 kilómetros. Cuando uno hace la cuenta. ¿Sabe cuánto hay de aquí a Bogotá? 280 kilómetros. Y de aquí a Medellín, 250 kilómetros. No sé si. Imagínense la majestad de la ciudad de quién? De Dios, donde Él va a preparar lugar para que nosotros podamos ¿qué? Estar, hermanos. La ciudad está establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y Él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud y la altura de ellas son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento de jaspe, el segundo zafiro, tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopacio, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Si alcanzamos la vida eterna, caminaremos por las calles de la ciudad de Dios. No voy en ella templo, porque el templo es el Señor Dios Todopoderoso, es el templo de ella. El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de luz, de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Quisiera Dios, hermanos, que nuestra nación sea salva, para que los reyes de la tierra llevarán la gloria de las naciones a qué? A ella. Qué maravilloso, hermanos, es la vida eterna, hermanos, por Dios. Entonces, queridos hermanos, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna? Creer. Pero ese creer no es el creer de la gente. Ese creer es creer en las palabras de Dios, que son palabras de vida eterna, y perseverar en esas palabras, practicarlas, guardar los mandamientos, bautizarlos, porque en ese momento se nos abre el camino hacia la vida eterna, tomar de la cena, hermanos, pero creyendo y viviendo, hermanos, el acto, la práctica de estas cosas, hermanos, porque el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Entonces, vamos caminando, hermanos, hacia la vida eterna. Pero la vida eterna la tenemos ahora, pero también la podemos perder. Si volvemos atrás, o la menospreciamos, o en algún momento nos volvemos cobardes e incrédulos. Dios los bendiga, mis hermanos. No recuerdo si este himno sí se llama así, Fuente de la Vida Eterna. Creo que no se llama así, pero vamos a buscarlo hacia ahora.
¿Cuál? 177, sí, sí, se llama así. Vamos a cantar este himno, hermanos, para terminar. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalza tu gracia eterna, debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Oremos, hermano. Bendito Dios Padre, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, en esta noche, por habernos permitido estar aquí nuevamente en este recinto, Señor, para adorarte, para glorificarte y para gozarnos en tu palabra, Señor, para edificarnos. Te pido, Padre, en esta noche también, Señor, que nos perdones